Juan Facciano es director de un holding, Essential Energy, y es miembro de la Cámara Santafesina de Energías Renovables. Nos enteramos que esta empresa de la provincia de Santa Fe está impulsando una nueva etapa para la transición del transporte fluvial, o sea, usar energías no generadas con fósiles para poder alimentar, en este caso, el transporte de barcos. Nos pareció una iniciativa interesante en esto de extender la fabricación o la creación de energías limpias, energías renovables para diferentes lugares, y nos parecía una buena oportunidad para poder hablar con él, sobre todo en un momento, lo hablábamos con José durante la semana cuando producíamos el programa, en un momento donde los cursos de agua, lo veías, ¿no? Los arroyos entrerrianos, el canal de la cuenca del Malaquías, lo que pasa más arriba del Malaquías en San Carlos, lo que pasó en Háchal con la minería. Bueno, los cursos de aguas están en peligro. Se habla de pulso tóxico, de contaminación, de sopa química. Así que alimentar al transporte fluvial con energías limpias nos parece importante. Para hablar de esto, estamos comunicados con Juan Facciano, que además está viajando, así que mucho le agradecemos que nos atienda. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamar. Gracias a vos. No, por favor. Yo recién decía, ¿no? Ya hay combustible no generados por fósiles en el transporte terrestre y aéreo. ¿Y ahora puede ser que tengamos también en el fluvial? Sí, en realidad, esto que tomó Estado Público, que es la posibilidad, la factibilidad técnica, ¿no? De utilizar biocombustible, en este caso biodiesel, para embarcaciones fluviales, no es algo nuevo, ¿no? El problema que hay es que, a ver, ¿cómo decirlo? Si bien hay tecnologías que están en desarrollo, que van a permitir, como decías vos, diversificar, contribuir a la diversificación de la matriz energética, ¿no? A la descarbonización del transporte, sea terrestre, fluvial o aéreo, que requiere nuevas tecnologías, como por ejemplo el tema de aviación. En el caso de el marítimo fluvial, es el mismo biodiesel que se utiliza para el transporte terrestre. La factibilidad técnica está. Lo que toma Estado Público ahora es la posibilidad, con este hecho del barco Ciudad Rosario, de demostrar lo que técnicamente ya está comprobado, ¿no? De demostrar en los hechos. Y es muy importante no solo por la utilización de combustibles de origen renovable, que generan una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero, superior en el caso del biodiesel argentino del 70-75% en algunos supuestos, sino también un doble beneficio. ¿Por qué? Porque ante un supuesto no querido pero que es posible, como un derrame, no es lo mismo el derrame de un combustible biodegradable que proviene de aceites vegetales o de residuos de origen vegetal que uno de origen fósil, ¿no? Claro. Si esto vos lo llevas a una escala del transporte marítimo, está más que claro el doble beneficio, sin dejar de lado el impacto de contribuir al desarrollo de una economía regional que hace a la producción de estos biocombustibles, ¿no? En nuestro país. O sea, es ganar y ganar por donde lo veas. Claro, yo decía social, eso. Económico y ambiental. Sí, además que es más barato, ¿no? Pero yo decía eso en el sumario, teniendo en cuenta siempre la posibilidad, el riesgo, el accidente de algún derrame en cursos de agua, como vos bien decís, no es lo mismo el generado con petróleo que el generado con aceite vegetal, ¿no? Totalmente. Y solo hay que ver esas catástrofes que suceden en el medio del océano o cercano a algunas ciudades, le ha pasado a Río de Janeiro y a otras donde barcos petroleros o barcos no petroleros tienen derrames de combustibles y toda esa mancha alrededor que nunca más se recupera y es contaminación pura y lisa, llana, ¿no? Esto sería biodiesel. En este caso hay diferentes maneras de producir el biodiesel, digo, diferentes materias primas para utilizarlo. ¿Cuál sería la que utilizarían para este transporte? Mira, al final del día la especificación técnica del biodiesel es la misma independientemente de la materia prima que vos utilices, ¿no? Argentina, por su capacidad instalada de crashing de soja, ¿no? Que uno
además de las harinas, tiene como principal subproducto el aceite de soja, es predominantemente aceite de soja, pero hoy la tecnología permite, y está sucediendo, elaborar biodiesel, no solo a partir del aceite de soja, que en Colombia será el de palma, en Europa en menor medida el de colza, sino hoy la tecnología permite elaborarlo también a partir de los subproductos o residuos que se generan en la transformación de la soja en aceite, o de la industria aceitera también misma, ¿no? Entonces lo que llama todo lo que tenga contenido graso, y además las grasas animales. Y ahí tenés otro tema que tiene que ver con una cuestión ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el residuo de origen animal, de grasas animales, en cambio de ir a parar, andás a ver dónde, por decirlo de una manera muy fina, ¿no? La transformás. Pasa lo mismo con el aceite vegetal usado. Vos hoy podés transformar un aceite vegetal usado que en un casi un litro, la conversión es casi 1 a 1, ¿no? En un litro de combustible renovable, de biodiesel, en vez de tirarlo por una alcantarilla que tarda 14 años en biodegradarse, o que vuelva al consumo humano, ya sea en forma directa o animal, para alimentación, pasando todos los estándares bromatológicos posibles, ¿no? Lo importante, me parece también, es aquí, no quiero dejarlo pasar, que sea con residuos, con aceite utilizado, porque muchas veces se ha criticado, sobre todo hace un tiempo atrás, la utilización de materia prima de alimentos en un momento donde mucha gente tiene hambre para producir el biodiesel. En este caso, fundamentalmente, por lo que entiendo que vos dijiste, sería con grasa animal, sí, con residuos de estos alimentos o con aceite vegetal usado, ¿no? Totalmente, pero es tal cual como vos decís, pero me gustaría hacer una aclaración, porque muchas veces se ha hablado de que en el caso del biodiesel, de aceite de soja se compite con el alimento, y no es así, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque vos de un poroto de soja, cuando lo transformás industrialmente, en los complejos aceiteros que vemos nosotros, uno de los más grandes del mundo que tenemos en todo lo que es el Gran Rosario, desde Arroyo Seco hasta Timbúes, el 80% es proteína animal, es proteína para alimentación animal, son harinas, y solamente el 20% aceite, y la verdad que es muy poco lo que se consume de aceite de soja en nuestro país, ¿no? Al contrario, lo que uno, y la estadística y los números lo sostienen, en el caso del aceite de soja argentino, ¿no? Porque no es lo mismo un aceite de soja argentino que un aceite de soja tal vez de el norte de Brasil que desmontaron hace 3 años, ¿no? Por toda la cuestión ambiental, ¿no? Contribuye a más harinas, más proteína, ¿no? Más alimento y a un precio más eficiente. Bien. Pero bueno, pero tal en el caso este que vos decís, es como mencionás, lo que se busca ahora es tratar de un doble impacto, no solamente generar un combustible de origen renovable, sino a partir de residuos, ¿no? Que genera tanto la industria del aceite vegetal, sea cual fuere, como la de la frigorífica, la grasa animal puntualmente. Sí, nosotros hablábamos hace un tiempo, Santa Fe Ciudad es relativamente nuevo, hace un par de meses, una ordenanza para recuperar el aceite, tanto de los bares y restaurantes como de las casas de familia, para que no termine, como vos bien decías, en los caños, en los cursos de agua, viste que a veces hasta por desconocimiento, ¿no? Totalmente, o porque no saben dónde claro, dejarlo. ¿Qué haces con el aceite después de hacer la milanesa o la papa frita? La tirás en el caño, en el inodoro o en la tierra. Y ahora ahí tenés la cuestión, sí, ahí tenés la cuestión ambiental, pero también no es menor la cuestión de salud. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque ya sea o para un criadero de cerdo, o para un feedlot, o directamente para el consumo humano, ¿no? El uso o el reuso de ese aceite por encima de lo que bromatológicamente es recomendado. Ni que hablar. Y termina en cursos de agua muchas veces, que hace una capa que no deja pasar el oxígeno y toda la biota del agua. Más de 15 años. Es una barbaridad. Y hablamos con una empresa, no puedo recordar de qué lugar ahora, pero del sur de la provincia, que una empresa que ya está haciendo biodiesel con este aceite recuperado. En este caso, me parece que Santa Fe sería un importante polo productivo, además, en este aspecto, ¿no? Absolutamente, porque es una tecnología que está disponible, no todo el mundo la tiene, pero el problema que tenemos en Argentina es que
a ver cómo decirlo. Lamentablemente, los biocombustibles, sea el biodiesel, ya sea aceite de soja o de residuos, o el bioetanol a partir de caña de azúcar o de maíz, que nuestro país es líder, ¿no? En cualquiera de estos, los biocombustibles, por H o por B, por una coyuntura, por una tensión o por lo que fuere, nunca fueron, o sea, siempre fueron considerados como un buffer o como una molécula que le damos mayor o menor importancia dependiendo si el precio del petróleo es mayor o menor con el del gasoil, ¿no? Y las naftas. Y nunca como una herramienta o como una política de Estado de alcance nacional y federal que lo considere como un instrumento o como una herramienta, como te decía, para contribuir a la diversificación de la matriz energética y a la descarbonización. Yo no digo que solamente hay que usar los biocombustibles en materia de renovables, pero hay situaciones como el transporte aéreo y el transporte marítimo fluvial donde la electrificación es imposible. Entonces, si vos querés descarbonizar, vas a tener que ir por estas herramientas, pero tenés que contemplarlas como una política de Estado. Y como todavía, lamentablemente, y uno espera que algún día suceda, no está sucediendo, pasa esto. Alguno tiene la tecnología y la usa, otro no se anima a invertir, pero es tecnología que está disponible. Y hoy el mundo está yendo hacia esa descarbonización. Y que es necesario. Y que te iba a decir eso, que es imprescindible ir por cuestiones económicas, pero además por cuestiones de salud, de ambiente, de crisis climática, de contaminación. Ahí la producción, siempre tan atenta, me dice que DHSH es la empresa con la cual hablamos, que su planta está ubicada ahí en Capitán Bermúdez. Elabora materias primas para hacer biodiesel. No hace biodiesel, pero sí elabora las materias primas a partir de todos los residuos que vos mencionás. Allí en Capitán Bermúdez, ¿no? Hay varias, ya afortunadamente hay varias, y te diría que en su gran mayoría en la provincia de Santa Fe, porque bueno, es de donde sacan la materia prima por todo el complejo aceitero, ¿no? O sea, tiene una lógica de negocio, obvio. Vos formas parte, sos director de Essential Energy, que está en este trabajo. La pregunta es, ¿esta empresa tiene otros proyectos relacionados con energías renovables? Sí, el grupo nuestro tiene presencia en la provincia de Santa Fe, en plantas de biodiesel, como así también en el norte, plantas de bioetanol, y junto con YPF está desarrollando un proyecto en lo que era la ex refinería San Lorenzo, para, en una primera etapa, desarrollar todo un centro logístico para elaborar materias primas para biocombustibles de segunda generación, que son todo lo que estamos mencionando, y en una segunda etapa una biorefinería para poder elaborar combustible de aviación, que se conoce como SAF. Bien. Bueno, Juan, la verdad que nos pareció interesante en esta época de transición, de pasar de energías fósiles a energías limpias, así que queríamos hablar con vos. No sé si algo que no te pregunté sería importante decirlo como cierre de esta nota. No, básicamente esto decía que es necesario, dado el potencial que tiene nuestro país, como decía anteriormente, que se la deje de considerar como una alternativa para ajustar el precio del surtidor cuando el petróleo es caro, como sucede hoy, por conflictos ajenos, o sea, por cuestiones geopolíticas, y darle a los biocombustibles el valor que realmente tienen, tanto por el impacto social, económico, laboral y ambiental, ¿no? Pero para eso es necesaria una política de Estado que trascienda todas las ideologías de gobierno y las discrecionalidades del funcionario de turno, ¿no? Seguro. Juan, te agradezco mucho la comunicación, sobre todo que lo hiciste viajando, así que doble agradecimiento, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias a ustedes, buen día y a disposición. Un abrazo. Juan es Juan Facciano, director de Essential Energy Holding y miembro de la Cámara Santafesina de Energías Renovables, porque esta empresa, que es de la provincia, está impulsando esta nueva etapa para la transición energética del transporte fluvial. Por todo lo que dijo Juan, que no vamos a repetir para no ser redundantes, es importante, porque siempre que se apuesta a energías limpias es importante, pero cuando está de por medio el transporte en los cursos de agua es importante, porque si hay un accidente sería muchísimo menos el impacto. Vaya si es importante por todo, y como dice este tema musical, que cierra la nota, para cuidar, como dicen de manera tan dulce nuestros centroamericanos, el agüita.